¿Se lo tiene? ¿Me da fuerte? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Es la palabra de Dios: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cerramos los ojos, oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor, para pedirle en esta noche, Señor, que nos hable, que nos edifique por medio de su palabra, que sea su Santo Espíritu en esta noche manifestándose en cada una de nuestras vidas. Denos sabiduría y entendimiento, bendito Dios, para que podamos entender su palabra, Señor. Sabemos que su Espíritu Santo tiene el poder para cambiarnos, para que nosotros podamos obedecerle, bendito Dios. Ayúdanos en esta noche, Señor. Sea usted hablándonos a nuestro corazón, y que esta palabra, bendito Dios, quede muy adentro de nuestros corazones para que nosotros podamos ponerle en práctica cada una de nuestras vidas, Dios. Padre Santo, también pedimos por las peticiones, ¿no? Usted conoce a su iglesia, a sus hijos. Usted sabe de qué tenemos necesidad, maravilloso Dios. Por ello le suplicamos en esta noche, Señor, que sea usted orando en cada una de nuestras vidas conforme su amor, su misericordia, su bondad, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús le hemos pedido, bendito Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Purifiquemos nuestros corazones. Este es el tema en esta noche, hermanos. Sabemos, hermanos, de que nosotros, todos los que estamos aquí, somos hijos de Dios. Somos cristianos, hermanos. Y por ello, hermanos, nuestra tarea es cada día ser mejores para Dios. Apartarnos para nuestro Dios. Sabemos que cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros decidimos aceptarlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, para vivir para Él, para agradarlo a Él, para servirle a Él. Sí, Señor. Pero en esta noche, hermanos, la palabra de Dios nos dice que purifiquemos nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque muchos cristianos, hermano, hoy en día quieren vivir de las dos maneras: vivir como cristiano y vivir como un inconverso. Porque todavía, hermanos, hace las cosas que en su vida vieja hacía. Y eso la palabra nos dice que ya basta, hermanos, de que ya sigamos viviendo como inconversos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, y todo lo que hacíamos en nuestra vida pasada, hermanos, lo debemos dejar. La Biblia nos llama, hermanos, que abandonemos el viejo hombre y la vieja mujer, y que ahora somos nuevas criaturas, y que vivamos conforme a la palabra de nuestro Dios, que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios, que vivamos como Él quiere que nosotros deseamos ser, vivamos para Él. Como Él quiere que vivamos para Él, así debemos de vivir. Pero el problema es eso, hermanos. Muchas veces nosotros sabemos, porque no somos ignorantes de lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y la verdad lo sabemos, pero aún así, hermanos, muchas veces vivimos bajo nuestra propia voluntad y no bajo la voluntad de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios siempre nos dice, nos exhorta y nos anima que nosotros siempre hagamos el bien, que siempre seamos obedientes y que siempre busquemos acercarnos a Él, haciendo las cosas que a Él le agradan. Por ello, hermano, es necesario que usted y yo siempre, en todo tiempo, busquemos purificar nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Como las predicaciones atrás que hemos escuchado, hermanos, nos han enseñado de que lo que nosotros tenemos en el corazón es así nuestra conducta. Es lo que nosotros queremos hacer. Por ello, hermano, todo lo que en nuestro interior se encuentra dentro de nuestro corazón es lo que vamos a reflejar nosotros, es lo que nosotros vamos a hablar, es lo que nosotros
vamos a demostrar con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Y por ello es muy importante, hermano, de que usted y yo nos purifiquemos el corazón. Y la verdad, hermanos, usted y yo sabemos que nuestro Dios nos ha limpiado, nos ha purificado. Amén, así es. Por ello nuestra responsabilidad es mantenernos así, como Él ya nos ha hecho, limpios y puros. Porque Él, cuando Él venga por su iglesia, hermano, va a venir por una iglesia sin mancha. Aleluya. Una iglesia limpia y pura. Así es. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo constantemente busquemos purificar nuestro corazón, ya que, hermanos, solo así podemos irnos con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo queremos, irnos con Él, a vivir una vida eterna, porque hemos creído en su palabra, hemos creído que Él es un Dios vivo, un Dios real, el Todopoderoso. Claro, aleluya. Nuestra confianza está puesta en Él. Amén. Por Gloria a ello, Dios. hermanos, Amén. necesitamos Señor. hacer lo que en su palabra nos pide. Claro. ¿Cómo, hermanos, vamos a hacerlo? El problema es que nosotros no queremos hacerlo. Como le digo, nosotros ya sabemos. Él lo ha dejado en su palabra. Primero, hermanos, para purificar nuestro corazón, tenemos que consultar a su palabra. La palabra de Dios, la que aquí está escrita. Él nos dice, hermanos, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Él nos dice en su palabra todo lo que nosotros debemos de hacer. Es, como decía nuestro hermano en otras predicaciones, es nuestro manual para que nosotros nos guiemos por medio de su palabra y hacer lo que a Él le pide. En 2 Timoteo, hermano, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para advertir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está claro, hermano, de que la palabra de Dios es inspirada. Amén, así es. ¿Y Sí. quiere decir esto, hermano? Que Él es el autor de esta Claro, palabra. amén, amén. Todos, hermanos, los hombres que aquí se mencionan fueron instruidos por Dios. Y los que escribieron eso fueron inspirados por la palabra misma de nuestro Su Dios. Señor, sí. Por ello, hermano, esta palabra tiene poder. Tiene poder para cambiarnos, tiene poder para transformarnos. Aleluya. Por ello, hermano, cada vez que nosotros, hermanos, busquemos aprender de la palabra de Dios, ya sea leyéndola, porque creo que como hijos de Dios, cristianos que somos, tenemos el hábito de leer todos los días la palabra de Dios. Pero es importante también, hermanos, saber cómo leer la palabra de Dios, cómo recibirla. Y la verdad, hermanos, tenemos que recibirla con un corazón dispuesto a aprender. Debemos de contemplar de todo corazón la palabra de Dios. O sea, con el todo deseo de querer aprender de su palabra. El hecho que vengamos aquí, hermanos, tiene un propósito y es aprender de la palabra de Dios. Pero debemos de contemplarla, hermanos, de todo corazón. ¿Qué significa contemplar, hermanos? Quizás ponerle toda la atención, anhelarla, hermanos, aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, porque el propósito es, hermanos, que tengamos una comunión con Dios, que nos acerquemos a Dios. Nos decía el versículo principal: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Entonces, hermano, el propósito principal es que nosotros nos acerquemos a Él para que Él se acerque a nosotros. Así es. Y Él se acerca a nosotros, hermanos, bendiciéndonos. Amén. En todo momento Él nos bendice. Gloria a Dios. Pero debemos de saber, hermanos, cómo consultar la palabra de Dios, cómo recibirla. Y es contemplando su palabra, hermanos, poniéndole toda la atención. Pero el problema muchas veces es eso, hermanos. Venimos a este lugar, decimos que a recibir palabra de Dios. Pero cuando estamos en este lugar, hermanos, muchas veces nos distraemos. Hay otros pensamientos en nuestra mente. Así es. Y no recibimos la palabra de Dios, no recibimos ese mensaje que Él nos quiere dar. Amén, amén. Por ello,
ello muchas veces pensamos y decimos, ay, qué aburrido estuvo ahora. Santo. O quizás vino y no aprendió nada. Y por eso que cuando salimos, hermanos, no ponemos en práctica nada. ¿Por qué? Porque no venimos con esa disposición de poner, hermanos, atención de todo corazón a la palabra de Dios. Y cuando la leemos también, hermanos, también no le ponemos esa acción, ese amor por recibir la palabra de Dios. Muchas veces quizás la leemos solo por leerla y decimos, tengo que leer la Biblia hoy. Quizás ya apartamos algún tiempo estipulado, ya específico para leer la palabra de Dios. Quizás al levantarnos o al acostarnos o al mediodía, hermanos, pero quizás la manera de cómo la leemos no es la adecuada. No le ponemos amor cada vez que leemos la palabra de Dios y por eso, hermanos, no aprendemos nada, no recibimos nada de parte de nuestro Dios. Y solo comenzamos a leer y a leer, hermanos, que leemos un capítulo, leemos otro y otro, pero no entendimos. No entendimos porque no le pusimos la adecuada atención a la palabra de Dios. Y usted y yo, hermanos, dice la palabra de Dios que usted y yo debemos de ser entendidos. Y si para ser entendidos, hermanos, necesitamos sabiduría. Santiago mismo nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Dios, que Él nos la va a dar. Por ello, hermanos, de esa forma es como usted y yo, hermanos, debemos de consultar a la palabra de Dios. ¿Por qué consultar a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos confronta a usted y a mí. Ahí, hermanos, podemos comparar cómo usted y yo estamos viviendo para nuestro Dios. Ver, hermanos, si la palabra de Dios nos aprueba a nosotros. Si nos aprueba, entonces, hermanos, estamos haciendo bien las cosas. Pero si la palabra misma nos condena a nosotros, hermanos, entonces debemos ahí de buscar qué es lo que estamos haciendo mal. Más bien reconocer que estamos haciendo mal. Porque muy bien sabemos, hermanos, lo que nosotros hacemos mal. Usted y yo bien sabemos lo que estamos haciendo mal. Bien sabemos en qué estamos fallando. Entonces debemos de reconocer, hermanos, que estamos obrando mal. Porque la palabra de Dios nos confronta y nos dice la verdad. Pero el cristiano muchas veces hace oídos sordos, omite muchas cosas de la Biblia. Y aquí nos decía, hermanos, la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted y yo no podemos cambiar nada en lo que aquí está escrito. Todo esto tiene un significado, tiene una interpretación. Y usted y yo debemos de interpretarla correctamente, no cambiándole nada. Porque muchas veces ese es el problema. Sabemos que hay sectas que utilizan Biblia, pero la verdad es que cambian su significado. Hacen muchas traducciones, hermanos, y cambian su significado, cambian la interpretación y la acomodan a su forma de vivir. Y la verdad, hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir, pero sin cambiar nada en su contenido, sino que vivir de acuerdo como dice ahí. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces la moldeamos a nuestro parecer, la acomodamos a nuestra forma de vivir. Y ese es el problema, hermanos. No debemos de cambiar nada de ello. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo así, hermanos, si seguimos y obedecemos la palabra de Dios a pie de la letra, entonces, hermanos, podremos llegar a ser perfectos. Porque quien la escribió, quien la inspiró, es nuestro Dios. Amén. Un Dios perfecto. Gloria a Dios. Por eso, hermano, dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, así como Él lo es. Así lo seremos si usted y yo la obedecemos a pie de letra. Amén. Mateo, hermanos, capítulo 18, versículo 3.
Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 3. Dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El niño, hermanos, es un ejemplo ideal de inocencia, de pureza, de humildad y de desinterés. En un niño no podemos ver nada malo. Por ejemplo, hermanos, si usted va caminando por la calle y se encuentra en un callejón y usted ve a un niño, usted no siente miedo, usted no siente temor. Usted dice, los niños, hasta quizás le da alegría, felicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño representa eso. Un niño depende totalmente de sus padres. Amén. Y es así como usted y yo debemos de recibir la palabra de Dios. Sí, Señor. Como niños, ¿sí? Para obedecerla. Porque un niño, hermano, no puede engañar. Un niño que es inocente. Porque un niño, estamos hablando de niños sumamente pequeños. Cuando ya comienzan a tener conciencia, ya. Ahí ya es otra situación. Pero lo que dice la palabra de Dios, que nosotros recibamos la palabra de Dios como niños, hermanos, es porque en ella hay inocencia en el niño, hay pureza, ¿sí? Hay humildad en el niño. Y si no recibimos así la palabra de Dios, hermanos, entonces nosotros no la vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque cuando un niño, un padre le dice a su hijo, haz esto, y lo hace. Le dice, ven, y él viene. Y le dice, ve allá, él va. La obedece a la palabra de su padre. Por ello, hermano, es necesario que usted y yo, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, que dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que aquí la palabra de Dios nos quiere decir es que usted y yo debemos de depender totalmente de nuestro Dios. Así es. Guiarnos totalmente de su palabra. Eso no quiere decir aquí, hermanos, porque no hay otra forma de cómo usted y yo podemos alcanzar el reino de los cielos. Así es. Depender totalmente de nuestro Sí, Dios. Señor. ¿Cómo vamos a depender totalmente de nuestro Dios? Obedeciendo a esta palabra. Aleluya. Diciendo, yo no voy a caminar si Dios no me dice algo. Amén. Yo no voy a dar un paso si Dios no me lo dice. Amén. Yo no voy a hacer esto si en su palabra Dios no le dice que haga. Aleluya. Amén. Dios nos ama tanto, hermano, que Él nos instruye constantemente. Gloria a Dios. Él nos dice qué es lo que debemos de hacer, quizás todos los días, todo momento. Y por ello, hermanos, muchas veces, como no recibimos la palabra de Dios con amor, hermano, como debe de ser, entonces sentimos que no aprendemos nada en cada prédica o cada vez que la leemos. Lo importante es, hermanos, de que le pongamos toda la atención a la palabra de Dios. Por ello, hermanos, aquí cuando venimos al culto hay una secuencia. Primero se lee el salmo, hermanos, después viene la alabanza. La alabanza es como la primera conexión que nos da nuestro Dios, para que nosotros entremos en adoración a Dios. Y ahí a la oración, hermano, y todo esto es para prepararnos y poder recibir la palabra de Dios. Así es. Poderla recibir. Pero el problema muchas veces es eso, hermano. En todo ese tiempo lo desaprovechamos. En el tiempo de alabanza y de adoración no queremos alabar a Dios, no queremos adorarnos, ¿sí? Nos quedamos callados, hermanos, no traemos gozo, no traemos entusiasmo. Aleluya. Y entonces debemos de preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, Gloria a Dios. para poder recibir la palabra de Así Dios. es. Por eso es el proceso, la secuencia del culto. Señor. Alabanza, adoración y después la palabra. Porque eso nos encamina para que nosotros preparemos nuestro corazón y poder recibir la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? Segundo, hermano, para purificar nuestro corazón, hermanos, una vez habiendo leído, consultando la palabra de Dios, debemos, hermanos, preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien. 1 Corintios, hermanos, capítulo 10, versículo 23.
1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí, hermano, esto es muy importante. Cuando dice que todo me es lícito, es que usted y yo podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Así es. Y en verdad muchas veces eso hacemos lo que nosotros queremos, así literalmente lo tomamos. Sí. Es ahí, hermano, donde malinterpretamos la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos hacer todo lo que nosotros queramos, sí, y lo hacemos muchas veces, hacemos todo lo que nosotros queremos, pero olvidamos esta segunda parte que dice: pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando queramos hacer algo, hermanos, lo primero que tenemos que ver es que si lo que vamos a hacer nos edifica, si nos conviene. Eso primeramente. Si yo voy a hacer algo, lo primero que voy a hacer, pensar: ¿me conviene hacer esto? ¿Me edifica lo que yo voy a hacer? Porque eso es lo que la palabra de Dios me dice, que yo lo puedo hacer todo, pero si me edifica y me conviene. Si no me edifica y no me conviene, entonces no debo hacerlo. Entonces yo no tengo total libertad. Sí la tenemos, pero nosotros debemos de entender esto. La palabra de Dios nos dice que debemos de hacer todo si nos edifica y nos conviene. Entonces es ahí, hermano, donde la persona se equivoca. Porque en otras, digamos, congregaciones, digámoslo así, hermano, otras iglesias de otras doctrinas, hermanos, vemos de que la congregación tienen otras prácticas. Hay unos que celebran todas las cosas, hermanos, del mundo. También son libertinajes, porque hay unos que se toman hasta una cervecita, fuman y todo eso. Y eso no es así. ¿Y por qué lo hacen? Porque dice que la palabra específicamente no lo prohíbe. Si la Biblia no lo prohíbe, entonces yo lo puedo hacer. Pero la verdad no es así. Aquí nos dice claramente: a mí me sirve de algo, me conviene a mí beber cerveza. No me conviene. Me edifica a mí, hermanos, fumar un cigarrillo. No me edifica. Es dañino para mi salud. ¿Sí? Entonces no debo hacerlo. Pero el problema es eso, que muchas veces se malinterpreta. Si la Biblia no lo dice, entonces sí lo puedo hacer. Y el problema es, hermano, que muchas veces cometemos ese error, porque decimos: a mí me gusta, por ejemplo, un ejemplo, hermanos, a mí me gusta ir a la playa. Y yo voy a ir a la playa, pues la Biblia no dice que es malo ir a la playa. No es malo. El problema es, hermano, de que muchas veces faltamos un día domingo para ir a la playa. Y eso es lo malo, porque no nos conviene, no nos edifica. Y el problema es, hermanos, que le estamos dando ¿cómo le digo? Ese ejemplo a nuestros hijos. Porque decimos: no le vemos nada malo que nos divertamos en familia. No hay nada de malo. El problema es que nuestros hijos se van adoptando esa costumbre. Un día domingo nos vamos directamente a la playa, todos juntos, pero dejamos de ir al culto. Entonces, hermanos, eso no nos conviene a nosotros, porque muchas veces, hermanos, hemos escuchado los mensajes en los sermones y decimos, como hace poco predicó nuestro pastor, de que primero es Dios en nuestra vida. Así es. Si primero es Dios en nuestra vida, debemos de procurar, hermanos, de acercarnos a Él en todo tiempo. Si pudiéramos, hermanos, de asistir a todos los cultos. Muchas veces quizás no asistimos por la cuestión de trabajo u otras cosas, pero, hermanos, si es para entretenimiento, creo que no nos conviene. Si no nos conviene, si a Dios lo ponemos por primero en nuestra vida.
Entonces es ahí, hermanos, donde debemos pensar, ¿me conviene y me edifica irme a divertir con mi familia un día domingo? No me conviene y no me edifica, entonces no puedo hacerlo. Puedo hacerlo después. Primero Dios y después yo puedo hacer todo lo que quiera. Puedo ir a entretenerme con toda mi familia. Puedo hacer lo que yo quiera. Por eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí es el problema, hermanos. Ahí es el problema. Y sinceramente, ese es un grande problema. Yo en las redes sociales, hermanos, vi a un predicador bastante reconocido y que él decía que sí, se tomaba una cerveza. Y alguno de sus seguidores le decía que le confirmara que eso era mentira. Y él en vivo le dijo, no es mentira, sí lo hago. Sí lo hago. No es mentira. ¿Por qué? Porque dice, porque no es pecado, dice. No es pecado tomarse una cerveza. El pecado es embriagarse, dice. La palabra sí lo dice. Los borrachos no entrarán a los reinos de los cielos. Si yo con una cerveza no me emborracho, entonces no estoy cometiendo pecado. Así de mal está el mundo, hermanos. Así malinterpreta la palabra de Dios. Por ello, hermano, usted y yo no podemos malinterpretar la palabra de Dios. Y debemos de pensar, realmente me edifica, realmente me conviene lo que voy a hacer. Y eso lo voy a hacer leyendo la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que me confronta. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 13, versículo 5. 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, al leer la palabra de Dios. Una vez leyendo la palabra de Dios, tenemos que ver si la palabra de Dios nos aprueba o nos condena. Si la palabra de Dios nos aprueba, como le digo, entonces estamos haciendo bien las cosas. Pero si no, entonces, hermanos, es ahí donde nosotros debemos de comportarnos como somos ahora. Somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no va a ser reprobado conforme a su palabra. ¿Sí? Eso es lo que usted y yo debemos de procurar, que la palabra de Dios nos apruebe siempre y en todo momento. Esa es una grande tarea que usted y yo tenemos, una grande responsabilidad, que la palabra de Dios nos apruebe en todo momento, y por ello constantemente debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque nosotros mismos sabemos cómo es nuestra conducta, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras acciones, qué es lo que hacemos, y todo eso nosotros mismos lo sabemos. ¿Sí? Y si algo está mal, entonces, hermano, es de comenzar a cambiar. Comenzar a cambiar todo eso que a Dios no le agrada, y comenzar a comportarnos como hijos verdaderos de Dios que ahora somos. Porque tenemos ese privilegio, hermano, de ser hijos de Dios. Tercer paso, hermanos, para purificar nuestro corazón. Si en realidad, una vez leyendo la palabra de Dios y después nos hacemos esa prueba y nos examinamos a nosotros mismos, debemos de pensar cómo son nuestras acciones. Si nuestras acciones son buenas, entonces vamos a seguir adelante. Pero si nuestras acciones son malas, entonces debemos de pensar, hermanos, si verdaderamente queremos recibir las consecuencias de esas malas acciones. Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículo 7, hermanos, vamos a leer. Gálatas, versículo 6 y versículo 7 nos dice, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, aleluya. Todas nuestras acciones, hermanos, es como una siembra, una semilla. Así es. Todo lo que nuestras acciones es algo que nosotros estamos sembrando. Si es bueno lo que estamos haciendo, vamos a tener una buena cosecha. Amén, amén. Pero si es malo lo que estamos haciendo, entonces no vamos a cosechar nada bueno. Así es, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en eso debemos de pensar, hermanos, verdaderamente, si nuestras acciones son malas, ¿estamos dispuestos a recibir la consecuencia? Ay, Señor. ¿Estamos dispuestos a vivir la consecuencia de nuestras malas acciones? Porque ese es el problema, hermanos. Eso sí debemos de pensarlo bien a menudo. Si yo estoy haciendo malas acciones, tengo que pensar, ¿estoy dispuesto a pasar la consecuencia de esta mala acción? Así es, amén. ¿Sí? Porque ese es el problema, hermano, porque muchas veces pensamos que Dios nos prueba, pero no son pruebas, sino que son consecuencias de nuestras malas acciones. Así es. Y Dios las permite. Así es, Dios amén. las permite. ¿Por qué? Si no, la misma Biblia nos dice, hermano, de que, por ejemplo, a Job es una persona muy honesta, íntegra, ¿sí? Pero Dios permitió al enemigo que él le tocase. Así es. Si permitió Dios que tocara a Job siendo una persona honesta e íntegra, ¿por qué no a la persona que comete malas Ah, acciones? Señor mío. ¿Por qué no? Entonces, en eso debemos de pensar, hermanos. Verdaderamente estamos dispuestos a recibir el castigo de nuestras malas acciones. Estamos dispuestos a vivir esa consecuencia. Porque aquí la palabra de Dios dice claramente, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué no puede ser burlado Él? Porque Él todo lo sabe, Amén. todo lo conoce. Nosotros no lo podemos engañar a Él. ¿Sí? Él sabe lo que nosotros hacemos en todo tiempo y en todo momento. No podemos pensar y decir, Dios no me va a ver, Dios no lo va a saber. Por ello, pero la palabra de Dios nos dice lo que sembraremos, eso vamos a cosechar. Así es. Si es bueno lo que estamos haciendo, cosecharemos algo bueno. Amén. Pero si es malo, entonces no esperemos nada bueno Así es. de nuestras propias acciones. Señor. Así que para purificar nuestro corazón, primeramente, hermanos, debemos de consultar a la palabra de Dios. Después, hermanos, examinarnos a nosotros mismos, aprobar, ver si somos aprobados por la palabra de Dios o no. Y después, hermanos, si sabemos que estamos mal, entonces debemos de pensar si podemos recibir las consecuencias de esas malas acciones. Pero ¿por qué, hermanos, debemos de purificar el corazón? El versículo principal decía, hermanos, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Si nosotros no purificamos nuestro corazón, entonces somos personas de doble ánimo. ¿Sí? Demostramos que somos personas de doble ánimo. ¿Qué significa la frase doble ánimo, hermano? Santiago expresa una falta de pureza de corazón o falta de confianza plena en Dios. O sea que yo, hermano, esto quiere decir, hermanos, que tengo como dos maneras de pensar, ¿sí? O describe a una persona, a alguien que confía en Dios y a la misma vez confía en alguien más, que puede ser en sí mismo o en el mundo. Eso quiere decir doble ánimo. Entonces, si yo, hermanos, no confío en Dios, ¿en quién voy a confiar? Voy a confiar en mí mismo. Por eso es que yo hago lo que yo quiero. Por eso yo me comporto como yo quiero.
Por eso hago mi propia voluntad. Porque cada vez que yo me acerco a Dios y le pido a Dios, pero dudo, entonces es ahí que estoy viendo que soy una persona de doble ánimo. A esto también le llama así Santiago inconstante. En el capítulo 1, versículo 8. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante, ¿por qué? Porque no confía en nadie. Por eso, hermano, hacemos lo que nosotros queremos. Por eso el cristiano, hay temporada que va a la iglesia y hay temporada que no, hay temporada que se acerca, hay temporada que se aleja. Es inconstante. ¿Por qué? Porque no hay una confianza plena en nuestro Dios. Porque aquella persona que confía en Dios va a permanecer cerca de Dios. La persona que confía y depende totalmente de Dios va a permanecer cerca de Dios en todo tiempo. Y no va a dudar de Dios en nada a pesar de los malos momentos que viva. ¿Sí? Su confianza va a estar en Dios en todo tiempo. ¿Sí? A pesar de las malas circunstancias en las que se encuentra. Pero ahí va a permanecer siempre en la búsqueda de Dios. Pero cuando la persona de doble ánimo, entonces tiene dos pensamientos. Y piensa que puede estar cerca de Dios como puede estar cerca del mundo. Y las cosas no son así. Porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que en todo tiempo debemos de estar cerca de nuestro Dios. Y que el mundo para nosotros es un enemigo. A él, al mundo, no debemos de acercarnos. Cuando decimos la palabra mundo, en este caso es en todos los males que hay en el mundo. ¿Sí? Porque vivimos en el mundo, pero ya se llama la cosa. ¿Sí? Aunque vivamos en un mundo, hermanos, en un mundo que solo hay maldad, usted y yo debemos de permanecer firmes ahí. Y nosotros no debemos de ser inconstantes, porque una persona inconstante es, hermanos, una persona que no es estable, que no permanece ahí, que tiene pensamientos y opiniones y conducta cambiante constantemente. Y usted y yo, hermanos, no debemos de cambiar. Para finalizar, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Como le dije al principio, usted y yo ya hemos sido purificados por nuestro Dios. Y hemos sido no solamente purificados, sino que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, usted y yo debemos constantemente acercarnos a Dios y pedirle que en todo tiempo nos limpie y nos purifique de todo lo malo que hemos hecho, hermanos. Porque así es como usted y yo podemos alcanzar el reino de los cielos. Así que sigamos adelante, hermanos, esforcémonos cada día más por agradar a nuestro Dios y por obedecer a su palabra. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a nuestro Dios.